La evidencia arqueológica data de la primera hábitat de los nativos americanos en Utah hace unos 10,000 a 12,000 años. Hola, ¿qué tal? Te saluda Karina con una historia que contar desde Salt Lake City, Utah. Hace unos 3,500 años, los niveles de los lagos aumentaron y la población de personas arcaicas del desierto parece haber disminuido drásticamente. La cuenca puede haber estado casi desocupada durante 1000 años. Fremont, monumento nacional de los dinosaurios. La cultura Fremont, nombrada a partir de los sitios cerca del río Fremont en Utah, vivió en lo que ahora es el norte y oeste de Utah y partes de Nevada, Idaho, Colorado, desde aproximadamente 600 a 1300 años después de Cristo. Estas personas vivían en áreas cercanas a las fuentes de agua que anteriormente habían sido ocupadas por la gente de arcaico del desierto y puede haber tenido alguna relación con ellos. Sin embargo, su uso de nuevas tecnologías los define como personas distintas. Las tecnologías de Fremont incluyen uso de arco y la flecha de la caza construyendo refugios pit house. Cuenca del río de San Juan, la antigua cultura pueblón, también conocida como Anasazi, ocupaba el territorio adyacente al Fremont. La cultura acentral pueblón se centró en el área actual de Four Corners del suroeste de los Estados Unidos, incluida la región del río de San Juan en Utah. Los arqueólogos debatan cuándo surgió esta cultura distinta, pero al desarrollo cultural parece datar de aproximadamente la era común, unos 500 años antes de la aparición de Fremont. La antigua cultura pueblón es conocida por sus pit houses bien construidas y sus viviendas de adobe. Eran excelentes artesanos, produciendo joyas de turquesa y cerámica fina. La cultura pueblón se basó en la agricultura y la gente creó y cultivó campos de maíz, frijoles y calabazas y pavos domesticados. Diseñaron y produjeron elaborados sistemas de riego y terrazas de campo. También construyeron estructuras, algunas conocidas como kivas, aparentemente diseñadas únicamente para rituales culturales y religiosos. Estas dos culturas posteriormente fueron aproximadamente contemporáneas y parecen haber establecido relaciones comerciales. También compartieron suficientes rasgos culturales que los arqueólogos creen que las culturas pueden tener raíces comunes en el suroeste de Estados Unidos. Sin embargo, cada uno perteneció culturalmente en distinto a lo largo de la mayor parte de su historia. Estas dos culturas bien establecidas parecen haber sido severamente impactadas por el cambio climático y quizás por la incursión de nuevas personas alrededor del año 1200. Durante las dos siguientes décadas, los Fremont y los antigua gente de pueblo se mudaron al suroeste de Estados Unidos, encontraron nuevos hogares y tierras de cultivo en los desagües de los ríos de Arizona, Nuevo México y el norte de México. Aproximadamente en 1200, los pueblos de habla shoshonea entraron en el territorio de Utah desde el oeste. Es posible que se hayan originado en el sur de California y se hayan trasladado al ambiente desértico debido a la presión de la población a lo largo de la costa. También fueron hábiles pescadores y crearon alfarería y cultivaron algunos cultivos. Cuando llegaron por primera vez a Utah, vivían como pequeños grupos familiares, con poca organización tribal. 4 pueblos shoshoneanos principalmente habitaban el país de Utah. Los Shoshone en el norte y noroeste, los Gositues en el noroeste y los Utes en la parte central y oriente de la región y los Paiutes del sur en el sureste. Al principio parece haber muy poco conflicto entre estos grupos. A principios del siglo XVI, la cuenca del río San Juan en el suroeste de Utah también vio un nuevo pueblo, los Diné o Navajo, parte de un grupo más grande de llanuras que los habitantes de Athabascan. Se trasladaron al suroeste desde las grandes llanuras. Además del navajo, este grupo lingüístico contenían personas que luego se conocieron como apaches, incluidos los apaches Lipán, Jicarilla y Mezcalero. Los atabascos eran un pueblo cazador que inicialmente seguían el explorador español Francisco Vázquez de Coronado. Pudo haber cruzado lo que hoy es el sur de Utah en 1540 cuando buscaba la legendaria Cíbola,
Un grupo liderado por 2 sacerdotes católicos españoles, a veces llamada la Expedición Domínguez Escalante, salió de Santa Fe en 1776 con la esperanza de encontrar una ruta en la costa de California. La expedición viajó al norte hasta el lago Utah y se encontró con los residentes nativos. Tramperos de pieles, también conocidos como hombres de las montañas, incluyó Jim Bridger. Exploraron algunas regiones de Utah a principios del siglo XIX. La ciudad de Provo recibió sus nombres de uno de sus hombres, Etienne Prosbot, que visitó la zona en 1825. La ciudad de Ogden, Utah, lleva el nombre de un líder de brigada de la compañía de la bahía de Hudson, Peter Skin Ogden, que quedó atrapado en el valle de Weber. En 1846, un año antes de la llegada de los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, el desafortunado partido de Donner cruzó el valle de Salt Lake al final de la temporada y decidió no quedarse allí al invierno, sino que seguir adelante a California y más allá. Los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, comúnmente conocidos como pioneros mormones, llegaron por primera vez al Valle del Lago Salado el 24 de julio de 1847. En ese momento, Estados Unidos ya había capturado los territorios mexicanos de Alta California y Nuevo México en la Guerra México-estadounidense y planeaba plantearles, pero esos territorios, incluido el futuro de estado de Utah, se convirtió oficialmente en territorio de los Estados Unidos tras la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848, el tratado ratificado por el Senado de los Estados Unidos el 10 de marzo de 1848. Al llegar al Valle del Lago del Salado, los pioneros mormones no encontraron ningún asentamiento permanente de indios. Otras áreas a lo largo de la cordillera de Wasatch fueron ocupadas en el momento en la colonización de los Shoshone del noroeste y en las áreas adyacentes por otras bandas de Shoshone como los Gosuites. Los Shoshones del noroeste vivían en los valles de la costa oriental del Gran Lago Salado, en los valles montañosos adyacentes. Algunos años después de llegar al Valle de Salt Lake, los mormones que colonizaron muchas otras áreas de las que ahora es Utah fueron solicitados por los indios por una recompensa por la tierra tomada. La respuesta de Heber Kimball, primer consejero de Brigham Young, fue que la tierra pertenecía a nuestro Padre Celestial y esperaba ararla y plantarla. La tierra fue tratada por Estados Unidos como dominio público. Ningún título aborigen de los Northwestern Shoshone fue reconocido por los Estados Unidos o exigido por un tratado con los Estados Unidos. Al llegar al Valle de Salt Lake, los mormones tuvieron que hacer un lugar para vivir. Crearon sistema de riego, trazaron granjas, construyeron casas e iglesias y escuelas. El acceso al agua era de vital importancia. Casi de inmediato, Brigham Young se dispuso a reclamar sitios comunitarios adicionales. Si bien fue difícil encontrar grandes áreas en la Gran Cuenca donde las fuentes de agua fueran confiables y las temporadas de crecimiento fueran lo suficiente largas como para producir cultivos de subsistencia de vital importancia, comenzaron a formarse comunidades satélites. Poco después de que la primera compañía llegara al Valle de Salt Lake en 1847, la comunidad Fountainfield se estableció al norte. En 1848, los colonos se mudaron a tierras compradas al trampero Miles Goodyear, en la actual Ogden. En 1849 se fundaron Tollett y Provo. También ese año, por invitación del jefe Utahuacara, los colonos se mudaron al Valle de St. Pete, en el centro de Utah, para establecer la comunidad de Manti. Fillmore, Utah, destinada a ser la capital del nuevo territorio, se estableció en 1851. En 1855, los esfuerzos misioneros dirigidos a las culturas nativas occidentales llevaron a puestos de avanzada en Fort Lemmy, Idaho, Las Vegas, Nevada, Elk Mountain y el centro del este de Utah. A principios del siglo XX, con el establecimiento de parques nacionales como el Parque National Boys Canyon y el Parque National Zion, Utah comenzó a ser conocido por su belleza natural. El sur de Utah se convirtió en un lugar de rodaje popular para escenas áridas y accidentales y lugares de intereses naturales durante las décadas de 1950, 60 y 70. Con la construcción del sistema de carreteras interestatales se facilitó el acceso a las áreas escénicas del sur. A partir de 1939, con el establecimiento de Alta Sky Area, Utah se ha vuelto mundialmente conocida por su esquí. La nieve seca y polvorienta
polvorienta de Wasatch Range se considera uno de los mejores lugares para esquiar del mundo. Salt Lake City ganó la candidatura para los Juegos Olímpicos de Invierno del 2002 en 1995 y esto ha servido como un gran impulso para la economía. Las estaciones de esquí han aumentado en popularidad y muchas de las sedes olímpicas repartidas por el Wasatch Front continúan utilizando para eventos deportivos. Esto también estimuló al desarrollo del sistema de tren ligero en Salt Lake Valley, conocido como TRAX, y la reconstrucción del sistema de autopistas alrededor de la ciudad. Durante finales del siglo XX, el estado creció rápidamente y la década de 1970 el crecimiento fue fenomenal de los suburbios. Sandy era una de las ciudades de más rápido crecimiento en el país en ese momento y West Valley City es la segunda ciudad más poblada del estado. Hoy muchas áreas de Utah están experimentando un crecimiento fenomenal. Los condados del norte de Davis, suroeste de Salt Lake Summit, este de Tully y Utah, Wasatch y Washington están creciendo rápidamente. El transporte, la urbanización son problemas importantes en la política, ya que el desarrollo consume tierras agrícolas y áreas silvestres. En el 2012, el estado de Utah aprobó la ley de transferencia de tierras públicas de Utah en un intento de obtener el control de una parte sustancial de las tierras federales en el estado. Según el lenguaje de la ley de habilitación de Utah en 1894, el estado no tiene la intención de usar la fuerza o hacer valer el control limitado el acceso en un intento de controlar las tierras en disputa, pero tiene la intención de utilizar un proceso de educación, negociación, legislación y, si es necesario, litigio en varios pasos como parte de su fuerza de varios años para obtener el control estatal o privado sobre las tierras después del 2014. Así que si te gustaría vivir en un nuevo lugar donde tiene muchas cosas que contar, te invito y que también a que visites y que vengas a ver todos los monumentos que hay en lo que es Salt Lake City, Utah. Recuerda, si te gustó la historia, compartir, suscribir y también hacerle like.